turquesa. Bueno, seguimos con guión y locución. Bueno, espero que se hayan tomado su tiempo para desarrollar el tema de las ideas, el tema de los nichos e investigarlo bastante bien, ¿no? El guión es súper importante, tiene un peso sobre todo esto porque es la guía que va a tener todo el video prácticamente. Tiene un papel muy importante ahora en estos tiempos, ya que YouTube está ahorita más atento al tema de la automatización, como que a la generación de contenido repetitivo que no genere o aporte ningún tipo de valor o que sea de muy fácil acceso para generarlo en masa. Cuando turquesa no quiere decir que YouTube esté en contra de la IA o algo así, sino que no quiere que reemplace completamente la generación o la creación humana, sino que sea la IA un asistente de todo esto y no un ente completo que arme títulos, que arme guiones y que arme miniaturas. Entonces quiere que sea un complemento o un asistente, no nada más una base de puro contenido creado con IA. La idea básicamente de la estructura del guión es que no aburra, que la persona llegue del inicio a la mitad y de la mitad al final. Así que esto nos sirve para planificar y ordenar el contenido, nos sirve para ordenar nuestras ideas y decir, bueno, en este video voy a hablar de esto y ya en base a nuestra idea o título desarrollamos un guión, así con el segundo y así con el tercero y así con el cuarto. Así podemos planificar y ordenar lo que tenemos pensado o lo que tenemos por ahí ideado. También nos permite cortar lo innecesario. Si se puede cortar, pues súper bien. De todas maneras, ahí es donde entra la parte humana, a donde YouTube quiere que vayamos, a donde no solamente un guión sea completamente hecho por IA, sino que tenga esa parte humana o al menos no se note tanto, ¿no? Si evitamos que sean robóticos y repetitivos y como todos los demás, pues muchísimo mejor. Así que bueno, la idea principal de todo esto es que pensemos en los guiones como una montaña rusa, así como la vida misma, ¿no? Que tiene subidas y bajadas y al final termina en un punto neutro y después puede bajar y subir y siempre está en constante movimiento, ¿no? Entonces es como una rotación en círculos y piensa en eso en un guión. Un guión no es plano completamente, así como obviamente vemos en las películas que tiene una parte dramática, después de repente es acción, después vuelve y cae muy bajo en otra parte bastante dramática, después vuelve y sube y así sigue, y puede pasar eso muchísimas veces dentro de un guión. Pero hay unas bases fundamentales que debería de tener, o al menos debería de cumplir. El hook, el inicio de todo. Si una persona no ve los 30 segundos o el minuto, no va a ver el minuto 10 y así sucesivamente, ¿no? Así que eso básicamente es reafirmarle que entraron al video correcto según título y miniatura. Rompe el patrón. Piensa como un consumidor, ¿no? Tú entras a YouTube y tienes ahí el título y la miniatura. Tú lo primero que quieres ver en cuanto llegas ahí es una porción de eso para poder continuar. Es así, si sencillamente no te dan algo que sea referente a lo que tú acabas de ver en el título, en la miniatura, probablemente que te salgas, ¿no? Eso es súper importante. Darle algo, imagen, video, post, algo referente a eso que acaba de ver en la miniatura en el inicio, los primeros 30 segundos. Expectativas, de crear un problema, una solución que se cumplirá después. Pues justo del hook, después de los 30 segundos, después del minuto, le vas a decir, le vas a recalcar tal cual lo que dice el título, o la premisa o la idea principal de todo eso, después de todo ese conflicto en cuanto a problema-solución, a todo ese giro hasta llegar al final es que lo vas a contar. Eventualmente se va a ir desglosando capa por capa, ¿no? Como una cebolla, la que tú le quitas una capa, le quitas otra capa y así, hasta que llegues al centro de todo eso, porque si no las cosas no tuvieran un desarrollo natural, ¿no? Si colocáramos un final o una conclusión, un desglose justo a la mitad y después al final sencillamente no pase algo que sea una etapa cumbre o sea algo, un clímax interesante, pues habrá quedado algo bastante desbalanceado, ¿no? Y te vas a ir capaz con una premisa o un final poco relevante. Entonces eso en principio, hook, expectativa. Ya luego en el medio de todo eso van a ir unos conectores de palabras que son súper importantes, como por lo tanto, pero, sin embargo, para luego y fue ahí cuando. Es importante saber que esto no solamente se utiliza como unas palabras juntas y que unen palabras, frases porque sí, ¿no? Esto es un efecto de causalidad, un efecto en el que porque esto sucedió, ahora esto sucedió. Porque esto pasa, ahora esto pasa. No es nada más decir, y después de esto voy a decir esto, y después de esto, esto. Entonces es como que a raíz de esto pasó esto. Y fue ahí cuando pasó esto. Ahora, no te compliques con el viaje del héroe. ¿Qué quiero ir con esto? El tema del viaje del héroe es básicamente una estructura de guión que recurre a 12 etapas de un viaje de un personaje, en el que describe el viaje natural de aventura y transformación que comparte ese personaje. Eso se ve en muchas
historias de personajes como de la era mitológica, Señor de los Anillos, Star Wars, por ahí Batman, diferentes etapas en donde pasa el héroe, y eso es un guión y cada uno tiene sus pasos, ¿no? Una parte bastante detallada de lo que es un guión, pero no hay que enredarnos en todo eso, y menos vamos a aplicar cuestiones de cine en guiones de YouTube, que son mucho más sencillos y básicos en principio, aunque tengan su estructura. Pero todo eso, en una forma más mínima de verlo, están compuestos por el punto A, que es el problema, el punto B, que es el descubrimiento, y el C, que es el resultado. Y para eso hay otras estructuras, como los 3 actos que se dan en el cine, que es una versión simplificada del viaje del héroe, en donde se ve un planteamiento, un nudo y un desenlace. También está el storytelling directo, que se ha aplicado en marketing, como el antes, el click y el después. Y tiene la lista de valor en YouTube, que da la promesa, el desarrollo y el bonus. O sea, prácticamente tenemos 3 estructuras de guiones que son diferentes entre sí, pero que entre todas esas 3 tienen un patrón que va del problema o el planteamiento, el descubrimiento, lo que acontece en la mitad de todo eso, que es como inicio, desarrollo y conclusión, básicamente. Y el resultado final puede ser positivo, negativo, lo que sea. Como en los 3 actos en el cine, el planteamiento inicial, supongamos, de la película de Batman, al inicio es que él ni siquiera asume bien que es Batman, tiene problemas consigo mismo, se va descubriendo de cómo termina él aceptando que al final lo es y que sí puede luchar por lo que quiere luchar. Después se desenvuelve el nudo, se enfrenta con el nudo en donde está ahí la misma persona de Gotham, los criminales, está el Guasón, está todo lo demás, y al final hay un desenlace de todo eso, ¿no? También en el storytelling directo, el antes, es como yo antes no me podía levantar a las 6 de la mañana ni correr 30 minutos diariamente. Y eventualmente me fui dando cuenta que era lo que necesitaba y llegó algo que fue terminar, al final el clic, y fue que me di cuenta de que si seguía de esta manera, pues podía terminar de esta otra manera. Entonces, y en ese clic o ese desarrollo puede enfrentarse a diferentes tipos de problemas, así como en el nudo, en la parte de los 3 actos. Y eventualmente termina en el después, que es el resultado de todo eso. Y ahora, después de aplicar este método, después de aplicar este libro o esta mentoría o lo que sea, conseguí este resultado y es el después. Y esta es la lista de valor, que es muy aplicable en YouTube, como por ejemplo la usa MrBeast, en la que en un video aplica la de quien despegue de último la mano del auto es el que va a ganarse el auto y $500,000, por ejemplo. Entonces la promesa inicial es esa. En el desarrollo empiezan a verse que diferentes cosas pasan dentro de todo eso hasta que al final, obviamente, vamos a saber qué fue lo que pasó. Si una persona eventualmente sí terminó con la mano pegada al auto y se lleva toda la cuestión. Y también normalmente se dan unos tipos de bonus, tipo porque como llegaste al final, entonces ahora te vamos a sorprender con, no sé, otro proyecto ahí que tiene en mente MrBeast, o los que se quedaron al final les vamos a obsequiar, yo qué sé, un 10% de descuento en no sé qué, y te dejo un link allá abajo. Lo importante de todo esto, o porque te quiero dar esta teoría inicial, es para que no te compliques, que sepas las estructuras, que todo eso existe, pero tienen un principio, un patrón dentro de todas y cada una de ellas, y que para aplicarlas a YouTube es súper fácil también. Entonces por eso tienes que conocer los métodos y los recursos, y tú los vas aplicando a como tú quieras. ¿Aplicando cómo? Pues en YouTube hay diferentes formatos, como hemos visto, de recopilaciones, de historias y documentales. Entonces, independientemente si sea full IA, low quality, lo que sea, un guión va de una historia, va de un storytelling, de una primera persona o de tercera persona, o vas contando algo que pasó realmente, que es un documento y te estás fiando de hechos reales, o cosas que sencillamente fue una invención de la IA y algo que es una historia o una fábula narrada ahí que no es necesariamente real. Entonces cada uno de esos los vamos a abordar de diferentes maneras. Bien, y todas estas estructuras de guión siguen un patrón que una estructura en particular lo cumple a cabalidad, y esa es la doble caída, en que se representa como una promesa inicial, como el hook que habíamos hablado antes, en donde entregas los primeros 30 segundos, ya sea rompiendo el patrón, o con algo de intriga, o un sabías qué, o te imaginas si tú, o algo que la persona busque quedarse ahí esos primeros 30 segundos y termine pasando, quedarse el resto. Luego es donde pasa la primera caída, el primer problema, o el primer conflicto, o el primer golpe, el primer giro, como se quiera llamar, pero se va a dar una solución rápida, una solución inicial a ese primer problema, que es como un parche, digamos, a esa pequeña caída que tuvo, y es un giro parcial y una recuperación o un aire o un primer aire,
y de ahí vuelve otra vez a estar en un estado de, ok, ya me diste una solución o ya me aclaraste esto, y ahí es cuando, boom, vuelve a caer con una segunda caída o un segundo problema. Pero esta parte es súper clave porque es el clímax o el momento crítico. Pero tengamos en cuenta que la primera caída o la primera solución pueden ocurrir muchas veces dentro de todo ese guión. Después de la segunda caída queda la solución definitiva, en donde está la conclusión, la lección y la resolución. Es muy importante conocer esto aplicado a YouTube, así que para eso preparé esto que está acá, que está aplicado a historias. Por ejemplo, si queremos desarrollar una historia, no lo voy a leer completa, pero ahí lo voy a dejar el link en el primer comentario a esta página para que puedan leerle y entender claramente cómo es la doble caída aplicada a una historia. Ahí se encuentra la promesa o el hook o la curiosidad inicial, en donde se habla de la situación. Mira, estos son los puntos que les decía entre cada uno de los puntos principales, ¿no? Digamos, en la primera parte, que es la promesa, está la situación. Esta persona encuentra un paquete sin remitente. En lugar de tener miedo, te emocionas. Crees que es un regalo de un seguidor o una compra que olvidaste. El momento, lo abres y te encuentras un reloj antiguo, hermoso y valioso. Increíble, es una pieza de colección que vale cientos de dólares y parece que alguien me la envió por error o regalo. Y ahí viene la primera caída, el conflicto. Ahí está la primera caída dividida en dos, pero igual es el segundo punto, el conflicto. Esa misma noche, el reloj empieza a sonar de forma extraña. Al revisarlo, notas que dentro tiene una foto minúscula de tu propia ventana tomada desde afuera. La sensación, el miedo te invade. No es un regalo, es un acosador. Pasé de la alegría al terror puro. Llamé a la policía, pero me dijeron que sin una amenaza directa no podían hacer nada. Después la recuperación inicial y la segunda caída, y después el resurgimiento. Eso se aplica igual aquí. La solución inicial, la segunda caída y la resolución definitiva, y eso sería en principio. Eso aplicado a una historia. Ahora también tenemos aplicado a una recopilación. Por ejemplo, personas que desafiaron a la muerte y la suerte les dio la espalda. Entonces tienes varios clips o un top de diferentes videos, y tienes el éxito inicial, la racha de suerte. Partimos con el primer y el tercer clip, una muestra rápida de personas escapando de situaciones por milímetros. Un ciclista que esquiva un camión, alguien que gana la lotería. La narrativa es que parece que estas personas son intocables, la suerte está de su lado y todo sale bien. Y de repente, boom, pasa algo donde se rompe el ritmo. Por ejemplo, que muestra a alguien que tiene una racha de suerte increíble y comete un error absurdo. Así que pasa algo algo ahí que da un giro, ¿no? Entonces, así continuó consecutivamente: la primera caída, recuperación, segunda caída y el resurgimiento. Y así igual pasa para un documental. El ascenso y la estrepitosa caída de los autos eléctricos. Y aplica igualmente lo mismo. Y bueno, este prompt acá está aplicado todo esto que está aquí descrito, y no es nada más que un prompt para desarrollar tu propio guión a raíz de una idea, un título o guiones de otros canales, en las que él te va a dar un guión propio, teniendo en cuenta que obviamente YouTube está revisando los guiones y los patrones dentro de ellos, también que no se parezca como tal al guión inicial, y que se dé una idea fresca de todo eso, para que pruebes tu guión con este prompt y ves qué resultado te puede dar y ves cómo te puedes adaptar a eso. Pero principalmente, tú hablando también con ChatGPT, le puedes decir que quieres desarrollar un guión sobre tal cosa, pero con una estructura, no nada más pensado por encima. Por ejemplo, quiero desarrollar un guión para un canal sobre historias de miedo en YouTube. Quiero que tenga una estructura, te doy referencias, y si quieres puedes preguntarme cómo podemos mejorarlo. Por ejemplo, quiero desarrollar un guión para un canal sobre historias de miedo en YouTube. Quiero que tenga una estructura, te doy referencias, y si quieres puedes preguntarme cómo podemos mejorarlo. Entonces me dice, vamos a hacerlo bien estructurado, oscuro y con identidad propia, no el típico relato genérico. Entonces aquí te da una estructura que funciona bien para este tipo de narraciones de terror. Te da un hook, te da un contexto, te da la repetición, te da la escalada psicológica, el quiebre, el clímax. Ya vimos que funciona este tipo de subidas y bajadas constantemente. Esto ya naturalmente se da en este tipo de chats, y al menos en ChatGPT. Pero también podemos usar Claude. Podemos decirle, te dejo una transcripción
necesito que la analice. Quiero desarrollar un guión en otro nicho. Así que analizar la transición del rescate de Nueva Tailandia, un cierto ejemplo storytelling narrativo, tengo análisis estructural. Ok, aquí te da los elementos claves de la estructura, por ejemplo, de este video que está acá. Es un posible rescate de la cueva Tang Luang. Y ahí le pedí un análisis y aquí me lanza elementos clave de esta estructura. Son el gancho inicial, plantea el drama desde la primera fase. Cifras impactantes, 13 jóvenes, 4 kilómetros bajo tierra. Se escucha y seguramente en video también se ve impactante. Adelanta que habrá víctimas fatales, genera tensión desde el inicio. Estructura de 3 actos, contexto, incidente. Acto 2, escalada de tensión y la resolución. Vemos que cumple las mismas estructuras que les estoy mencionando. En técnicas narrativas efectivas, humaniza, crea comparaciones visuales, detalles específicos, una tensión creciente, digresiones entretenidas y tono casual. Mantiene unos recursos de engagement, spoilers controlados, preguntas retóricas, humor en momentos apropiados y referencias culturales. ¿Qué nichos quiere desarrollar? Este formato funciona perfecto para crímenes, desastres, misterios sin resolver, biografías dramáticas, fraudes, accidentes, catástrofes, rescate y supervivencia. Así que fíjense que incluso con Claudio también podría dar algo similar, y eso que lo hicimos de diferente manera. Allá lo hicimos con ChatGPT con una idea principal, o sea, le solicitamos una idea y una estructura y nos las dio. Pero si por ahí tenemos un guión que analizar, sencillamente sacamos la transcripción, le pedimos que lo analice y ahí nos va a dar esa estructura, y ahora no tenemos una estructura que nos dio él, la IA, digamos, sino una estructura que sacamos de un video que funciona, ¿no? Un video que ya está posicionado en YouTube, que es el que tú vas a estudiar en tu propio nicho. Así que al darnos una estructura, aquí es donde le vamos a pedir ahora, según esta estructura, desarrolla, y ahí puede ser que por acá tú tengas en otro canal, vamos a ver tengas este canal por acá, la persona más estúpida de 2025. Y pura cerveza. La persona más estúpida de 2025. Entonces tú quieres desarrollar esta, le dice, según la secuencia de estructura, desarrolla esto. O puedes incluso sacar ideas de esta manera, dándole una captura para que así no sea directamente algo muy similar a las ideas que están acá, sino que en base a esta estructura saque unas nuevas ideas de esto. Entonces, digamos que lo puedes desarrollar así o con ese. Ahora, según esta estructura, desarrolla estas ideas con unas ideas propias. Así que vamos a ver. Analizando la imagen, veo que este contiene recopilaciones, comentarios estúpidos, cringe en redes sociales. Este es un nicho muy diferente del storytelling largo rescate de Tailandia. Mira que aquí directamente te dice que esta estructura no va a funcionar completamente acá, así que te da otra opción. Súper importante eso ahí. Entonces te da una idea de la estafa más absurda del Mercado Libre, te da el gancho y la estructura. Tiene humor e investigación. El streamer que arruinó su vida en View. Básicamente te está dando a raíz de esto unas ideas propias de él que pueden funcionar bastante bien. La guerra de comentarios más épica de YouTube. El hilo de Twitter que destruyó una empresa. La cuenta de Instagram más extraña del mundo. Así que en base a algo ya sacamos otras ideas más diferenciadas a todo eso, ¿no? Eso es otro uso también que se le puede dar. O sencillamente podemos copiar este guión directamente, este prompt directamente, y podemos usar, por ejemplo, Grok, y podemos decirle aquí que pegamos esto completamente. Y bueno, para que logremos entender qué es lo que le pegamos, es básicamente lo mismo que hemos venido conversando, en el que yo le digo que va a escribir una narrativa inteligente, con un análisis con personalidad, ironía sutil y calidez. La misión no es imitar un guión ajeno, sino reconstruir una experiencia emocional propia a partir del material base. Entonces, en esta parte del formato vamos a agregarle de lo que va a tratar. Básicamente, si es historia, bueno, historia. Si es documental, documental, si no, recopilación.
El título, tema central, puede ser una idea o un título, y el material base, que ahí es donde va a pegarse la transcripción, el guión, las notas o el enlace directamente para que lo pueda leer. Y cosas que no queremos que se digan o algunas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente le decimos que el motor emocional que identifique qué es, ¿no? Qué es lo que le duele a la audiencia y qué es lo que esas personas quieren saber. Entonces, que mantenga después una ruta de descubrimiento en donde mantenga calma, atención, hasta llegar al final, ¿no? Entonces, después sigue con la regla de originalidad. Del material base solo puedes tomar los hechos, la atmósfera y el tipo de tensión emocional. La idea no es copiar frases, ni giros literales, ni muletillas, ni la manera de hablar incluso, porque incluso también algunos canales de por sí tienen un branding o una manera de dirigirse a su propia audiencia o un idioma en particular tiene algunas palabras o modismos particulares de ese sitio en donde a nosotros no nos va a convenir decir exactamente eso, ¿no? Y aquí hay una parte súper importante en donde habla de la selección del ángulo propio. El ángulo A, por ejemplo, es la causa que nadie mira. O sea, sencillamente el guión propone algo, ahora este va a ser sobre eso mismo, pero va a proponer otra cosa. Va a ir desde otro ángulo. El ángulo B es la consecuencia que llega tarde. El ángulo C es la contradicción humana. Así tú le dices, elige cualquiera de esos para una mejor retención y emoción. Y luego lo escribes desde ahí. El ritmo de 15 a 20 minutos, aquí esto tú lo puedes modificar o puedes ponerle 25 minutos. Entonces que cree olas de microtensión, de calma, tensión, respiro y así consecutivamente. Cambia longitudes de frase, inserta pausas insinuadas y evita simetrías. La arquitectura narrativa construye el relato en una promesa inicial que queda incompleta. Al final es la que se va a entregar. Un primer conflicto que parece solucionarse. Es de lo del alivio temporal o la solución inicial, ¿no? Esto es básicamente todo lo que hemos conversado de manera escrita en un prompt. Luego un segundo conflicto más profundo y finalmente la resolución. Esto es tal cual lo de la doble caída. Y el estilo de voz, aquí esto se puede modificar a gusto, o tú lo puedes dar este prompt y decirle, mira, quiero adoptar este prompt para mi estilo de nicho, y de ahí donde tú le das el guión de tu nicho o del canal que conseguiste para que sepa cuál es la manera de hablar, el tono, si es cómico, si es irónico, si es serio, si es entretenido, si es educativo, etcétera, ¿no? Y bueno, también tiene unos ganchos internos. Lo importante no es lo que pasó, es por qué pasó así. Hay un detalle que cambia la lectura completa. Son micro promesitas orgánicas sin sonar a ningún truco, o cuando parece que termina recién empieza lo raro. Son mini cosas que mantienen, o conectores que mantienen a la persona de una historia a otra historia sin que suene plano. La salida es la manera en cómo nos los va a entregar. Esto es básicamente la doble caída con un desglose entre cada una de los puntos, del punto 1, el 2, 3, 4 hasta llegar al 5. Por ejemplo, el punto 1 y 2 en donde se da la promesa. El punto 3 y 4 es donde se da el primer conflicto o el primer momento de tensión, y así consecutivamente. Luego después al final nos entrega un CTR sutil y el control final antes de entregar, para que él mismo revise y se autoevalúe antes de darnos ese guión y pueda él mismo corregirlo, ¿no? Entonces, bueno, acá en Grok digamos que queremos desarrollar un documental con una idea de, digamos que si estamos un documental, vamos a poner ominoso, al poder de la palabra, vamos a poner ominoso. Vamos a poner este, por ejemplo. A ver, vamos a ponerlo solamente con el título. A ver. Bien. Ahora vamos a colocar el guión. Y aquí vamos a agregar el guión completo. Listo. Y ahí ya tenemos el guión pegado, el material. Y restricciones, palabras que no usar, tonos, límites, no vamos a restriccionarlo. ¿Qué no quiero? Por ejemplo, sí, eso está bien. Exiliaciones obvias, frases de plantilla, chistes básicos, no lo quiero. Así que podemos desarrollarlo. Importante que acá en Grok te puedes desarrollar guiones más largos. Igualmente con los demás funciona súper bien, pero este te puede entregar guiones más largos de primero. Entonces ya no vas a tener que desarrollar parte por parte, ¿no? Sino que puedes directamente decirle dame tantos caracteres o desarrollame un guión más o menos de 20 minutos, y ahí él va desarrollando todo eso. Cada una de estas
estos títulos, por ejemplo, la semilla de una buena intención es un punto, que sería este acá, que sería esta, la apertura, la promesa o la intriga. Después está el contexto humano, que sería detrás de las buenas caras. Entonces, cada una de esas partes es el guión desarrollado a esa manera o a esa estructura con ese prompt. Entonces, aquí está todo de manera desarrollada y tú puedes decirle de ahora, digamos por parte, y se desarrolla esta parte. Y eso puedes hacerlo con todos los demás también. Incluso o si no quieres que te lo entregue de esa manera, aquí en esta parte de la salida, con títulos discretos, sin mencionarlo, por ejemplo, acá los menciona como son esto, eso es lo que está mencionando. En cada sección, el texto narrado listo en voz en off, que es este texto directamente, ¿no? Entonces aquí vemos cómo desarrolló esta parte. Piensa en esos hombres y mujeres en los 70 reunidos alrededor de una mesa en alguna oficina modesta, pescadores con manos callosas, empresarios que veían una oportunidad de negocio disfrazada de filantropía, algún biólogo marino con ojos brillantes por la novedad. Forman Broward Artificial Rift, Baring para los amigos y proponen algo que en ese momento suena razonable, casi irónico. Eso es un guión desarrollado de una manera particular, ¿no? No es necesariamente una historia plana y nada más. Y aquí incluso podemos ver qué tan diferenciado queda, ¿no? Imagina por un momento esa época, los 70, cuando el mundo parecía un lienzo en blanco para ideas audaces. En los años 70 en Estados Unidos tuvieron la brillante idea de arrojar más de 2 millones de neumáticos usados. Ahí obviamente no veo que se parezca de primera instancia, sí lo veo diferente. Es importante también saber que esto no es una Biblia como tal, esto es sencillamente una plantilla, una base para que te hagas una idea. Quizás por acá sí, como digo, lo modificas, no te lo va a mostrar por secciones, sino un guión directamente. Y eso, ¿no? Pero en principio, para que puedas entender, te lo va a presentar de esta manera. Ahora, digamos, si tenemos un guión, vamos a abrir acá ChatGPT, vamos a decirlo así de manera genérica. Dame un guión sobre una fábula para niños sobre el dinero, por ejemplo. Vamos con una fábula bonita, clara y con un mensaje pensado para niños. Esto lo hago de manera de ejemplo, pero ahí no tenemos, digamos, una estructura pensada, solamente un guión tirado con lo que ChatGPT pues suma que es un guión o una de fábula para niños sobre el dinero, ¿no? Entonces, bueno, vieron que también es súper corto, es algo breve. Y bueno, ahora que tenemos el guión copiado, nos vamos, por ejemplo, a Eleven Labs y ahí lo dejamos. Evitemos que tengan estos emojis. De igual manera, tú aquí le puedes decir dámelo sin emojis y te lo va a arrojar sin los emojis. Vuelves, copias y lo tiras para allá. Si por ahí no quieres que tenga esto, se lo quitas. No quieres que tenga negrita, se lo pides y así. Es una cuestión de hablar con la IA y irse retroalimentando. Hablarse como si le estuvieras hablando a una persona prácticamente. Digamos, ya tienes esto acá pegado, sencillamente conseguir la voz. Por ejemplo, acá en Eleven Labs tienes infinidades de voces premium. Esta es paga y es una de las más costosas, así que podemos usar unas gratis, como por ejemplo esta Clipchamp, en el que bueno, yo les dejo el link por ahí. Esto en particular se lo voy a dejar en el primer comentario. Bueno, aquí podemos ver que es de Microsoft y sencillamente le damos texto a voz, ingresamos. Se pueden desarrollar guiones con la parte gratis de ChatGPT, con la parte gratis de Claude, de Gemini o de Grok, sin ningún problema. Así como también puedes aquí desarrollar voces gratis, por ejemplo, a ponerle un español de México. Y estas que son así, nombres normales aquí en Clipchamp, sin nada de apellidos, por así decirlo, si es un nombre en seco ya. Esta es una versión de hace bastante rato y estos que dicen multilingual es unos que van a sonar mucho mejor, así que te recomiendo que uses uno de esos. Por ejemplo, más serio, vamos a escuchar. Elige entre varias voces para ayudarte a crear una historia que vale la pena compartir. Entonces ahí copiamos, digamos, y podemos hacer
darle esto, podemos hacer una vista previa antes de sacarlo. Aquí en esta parte tiene el paso de la voz, que yo entiendo si es entre, no sé si es que habla más alto o es que sencillamente habla como más grave, eso, y entre más bajo es más agudo. Así que podemos ponerlo en media, por ejemplo, y este es el ritmo, un poquito más rápido, un poquito más lento. Digamos que habla ahí, podemos hacerle una vista previa. Fábula del cofre con agujeros. Había una vez, en un pueblo pequeño rodeado de árboles y ríos, un niño llamado Tomás. Tomás tenía algo muy especial. Cada semana su abuela le daba una moneda dorada por ayudar. Así que en cuanto está, sencillamente guardamos y esto queda acá. Por ejemplo, podemos, y ahí empieza, digamos, a hacerse. Sencillamente tocaría exportarlo, ¿no? Y bueno, ya ahí está listo. Eso al final dura unos 2 minutos y tanto. Y ya sería exportar video project, solo audio, solo el audio del proyecto. Y sería sencillamente sin exportar en la nube, por ejemplo, y exportar. Y ahí sería como tendríamos ya ese guión listo. Eso es por la parte de Clipchamp. Ahora, hay una parte que es paga, pero mucho más económica y con voces premium, no la totalidad de que hay en Eleven Labs, sino algo, digamos, más reducido, pero de igual forma tiene voces premium. Por ejemplo, como está i33 Pro, en la que si le pegamos el mismo guión, vamos a escuchar una de esas voces y podemos seleccionar por idiomas. Así que podemos decirle aquí a Miguel. La voz profunda y rica de Miguel recuerda a la de célebres actores de doblaje. Y ahí cuando ya tengamos una elegida, sencillamente seleccionamos. Podemos dejarlo aquí perfectamente, Multilingual B2, High Quality. Y ya, si queremos, podemos tocar esto, es más lento, más rápido. Y la estabilidad entre menos, más estable va a ser. Y bueno, la voz no va a tener sus trafallos. Entre más estable, va a ser un poco más robótica. Así que preferible que los dejemos ahí. Similaridad, según lo que queremos que se parezca a la voz original. Y más nada. Y la exageración del estilo. En su propio, digamos, manera de expresar las cosas. Es cuánta exageración quieres en base a eso, ¿no? Y podemos desarrollarlo. El tema con esto es que, bueno, para pagar es a partir de Binance y no es como pagar con tarjeta nada más, que sería como más sencillo, pero de igual forma no es nada del otro mundo. Así que, bueno, ya este está generado. También tener en cuenta de que acá también puedes usar Minimax, por ejemplo, que aquí se clonan voces, pero acá esta parte de acá que indica que si está sobrecargado o no. Y bueno, eso es un tema que puede tomar tiempo a veces general, pero solo en ocasiones. Pero en principio va a funcionar bastante bien. Escuchemos. La fábula del cofre con agujeros. Había una vez, en un pueblo pequeño rodeado de árboles y ríos, un niño llamado Tomás. Tomás tenía algo muy especial. Cada semana, su abuela le daba una moneda dorada por ayudar en casa. Y bueno, eso en principio tenemos aquí la fábula. Esto por acá se lo voy a dejar en el link del primer comentario. Y este también. Y eso sería.